Y es rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Qué gusto que estés aquí. Gracias a ti, Gerardo, con mucho gusto de estar aquí en el programa de Edith. Edith es la que la dirige, lo que está allá en Controles. En Controles. El programa se llama ¿Cómo se vive la ética? ¿Cómo se vive la ética? Va a estar interesante cómo se vive la ética en las universidades politécnicas. Muy bien. Muy bien, ¿no? Pues qué gusto, Luis, ya tenemos gusto de conocernos, pero ya tú siendo rector, lo más interesante que yo he conocido de ti es ese empuje, esa decisión que tienes para que tu universidad progrese, los alumnos tengan oportunidades, y realmente lo que yo siempre he admirado de ti es esa enjundia. ¿Qué me cuentas de ese modo de ser tuyo para afrontar los retos que es la rectoría de una universidad? Bueno, en primer lugar yo diría que es un privilegio que la sociedad me ha permitido tener, el poder dirigir, y en muchísimos de los casos, en varios de los casos ahora lo podemos ir revisando, iniciar o reorientar algunas instituciones de educación superior principalmente, aunque dirigí también 2 instituciones de medio superior. Entonces, por ahí yo quisiera plantear el asunto. Ayer, hago un paréntesis, me obsequiaron una chamarra con una escudería que tiene 4 escudos de cada lado en las mangas y 2 en el pecho. Y bueno, son 10 instituciones las que me ha tocado dirigir en estos 40 años de vida, ¿no? Te dieron por tu cumpleaños, ¿no? Sí, por el cumpleaños de ayer, pero bueno, pues todo está ligado. A la pachanga. Sí, pues, el año pasado sí estuvimos, o hace 2 años estuvimos en... Yo creo que sí, hace 2 años, pero ahorita podemos ir al informe que es el día 17 de septiembre. Pues, qué padre. Sí, así que estás invitado, están invitados tu esposa y tú al informe del día 17. Eso es lo que diría, es un privilegio atender, poder dirigir y en algunos casos reorientar estas universidades, ¿no? Y bueno, pues por de ahí podríamos partir. Bueno, pero las universidades politécnicas tienen una finalidad específica, ¿no? O sea, porque realmente es pues el avance tecnológico que tiene un país como México, y ahí es a donde se estudia ese avance tecnológico. ¿Puedes explicarnos cuál es la función de una universidad politécnica? Porque es muy importante para el desarrollo, como tú dices, de México. Entonces, platícanos qué sería una universidad politécnica y qué contribución, como ves el programa, ¿no? En primer lugar quisiera en 4 líneas plantearlo aquí en 4 ejes. El primero de ellos es cómo nace la educación superior en México, y bueno, esta data desde aquel documento de Cádiz que crea la Universidad Pontificia de México. Y más tarde, años más tarde, empieza a pensarse que no resuelve el problema del desarrollo de este país el hecho de formar solamente teólogos, más tarde solamente abogados. Y es hasta el siglo pasado que se replantea de una manera contundente, aunque hay que reconocer que desde el siglo XIX ya Benito Juárez y Porfirio Díaz habían planteado la necesidad de que el país necesitaba otro tipo de carreras para su desarrollo, y es ni más ni menos que Porfirio Díaz el que le apuesta a la comunicación a través de las vías férreas y empieza a empujar a la formación de técnicos que dieran mantenimiento, que fuesen operarios de las vías férreas y de las locomotoras. Y bueno, esto llega hasta cuando se levanta esta revolución en México, y más tarde, allá por los años 20, específicamente en el año 21, José Vasconcelos lanza una proclama en donde tenemos que pensar en universidades en las que se formase gente que fuese capaz de combinar su mente y sus manos para generar riqueza, y que habría que educarla de manera integral. Es decir, hoy día las universidades politécnicas nos hemos dado el reto de formar personas íntegras, como un paradigma, por supuesto, pero formar personas íntegras. Y esto es en consecuencia, y
tratando de hacer concreta la idea de Vasconcelos, personas íntegras que generen riqueza, pero que sean capaces de disfrutarla dichosamente en compañía de sus semejantes, en un clima de paz sobre todo, ¿no? Entonces, Vasconcelos puede ser que sea el precursor de una universidad politécnica ya en forma. Así es, yo diría que es justamente José Vasconcelos, el que tiene un avisoramiento de futuro que se viene a concretar, bueno, pues hay que decirlo, 90 años, 80 años más tarde, quizás 70 cuando nacen las universidades tecnológicas, quizás un poco menos, porque ya los institutos tecnológicos nacieron 40 años después de que pronunció estas palabras Vasconcelos, un día 15 de mayo de 1921, cuando él era a la vez secretario de Educación Pública y era rector de la UNAM. Y entonces nacen allá cerquita de los años 50 los institutos tecnológicos regionales. Entonces descentralizan la educación y la idea es esa, gente que se prepare técnicamente para que genere riqueza con las manos, metiendo las manos y la mente y la técnica que pues empezaba a desarrollarse en México en el siglo pasado. Y más tarde, allá por los años 90, con la experiencia que se había tenido de la creación de CONALEP, nacen las universidades tecnológicas. Y después en el gobierno de Fox nacen estas universidades politécnicas, que a diferencia de las tecnológicas tienen la responsabilidad de formar ingenieros y licenciados, ahora sí, aunque sea redundante, a nivel licenciatura, formar gente a nivel licenciatura, cuando las tecnológicas tenían la responsabilidad de formar gente a nivel de técnico superior universitario. Esa va a ser la diferencia en principio entre estas dos instituciones. Y bueno, hay otras diferencias que tienen las politécnicas, tal es que este subsistema de universidades politécnicas tienen la facultad de formar profesionistas a nivel de posgrado, a nivel de maestría y a nivel doctorado. Y últimamente en este año estamos participando de un concepto que se denomina Universidad Politécnica BIS, bilingüe, internacional y sustentable. Entonces, esta universidad que me toca dirigir, a partir de este lunes 1 de septiembre de 2014, se compromete en ser una universidad bilingüe. Y esto es una experiencia interesantísima que va a generar una élite de manera natural, no de todos, pero va a formar una élite de todos los que ingresaron este periodo de septiembre de 2014. Entonces, ¿va a ser bilingüe o que van a impartir clases de inglés o de otro idioma? De hecho, es todo junto. Cuando decimos bilingüe significa que, bueno, por principio de cuentas, como no traen todos un nivel homogéneo, lo que hacemos es empezar a trabajar ahora con ellos todo este cuatrimestre para tratar de meterlos en un programa de inmersión total, y que a partir de enero del año 2015 estos muchachos van a tomar clases disciplinarias, física, química, matemáticas, etcétera, en inglés. Y entonces vamos a ir avanzando. El primer cuatrimestre van a ser 2 materias en inglés, el segundo van a ser 3, y así vamos a ir avanzando hasta que tengamos todo el programa de los muchachos impartido en inglés y en algunas materias en español, por supuesto. Es muy interesante porque toda la tecnología viene muchas veces del extranjero y que, bueno, que tengan una preparación de ese nivel. ¿Qué te parece si empezamos después del corte con este tema? No, me parece excelente, claro, vamos al corte. Que es rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Luis, hicimos hace 2 años un gran evento en tu universidad sobre el amor con José Antonio Marina. Aunque no es el tema, sí me gustaría preguntarte qué ha significado eso. ¿Significó algo en tu universidad o algo sucedió interesante para nosotros para saberlo? Bueno, traíamos nosotros una idea desde antes de ese evento que, bueno, coincide con que nosotros nos estamos apenas trasladando a nuestras instalaciones definitivas
había en ese momento una especie de moral, de baja moral, de falta de fe en el lugar. Si habíamos hecho bien al haber emigrado del centro de una comunidad relativa porque estábamos hacinados, pero bueno, pues estábamos en el centro de la ciudad de Pachuca. Y cuando nos vamos a nuestras instalaciones definitivas, que es muy cercano a la fecha en que se organizó este evento de el amor desde el punto de vista filosófico, que bueno, lo atiende Gerardo Martínez Cristerna y lo atiende José Antonio Marina, y un español muy conectado, y además fue toda una cátedra. Incluso lo recordarás, estuvo ahí en la conferencia, estuvo el secretario de Educación Pública, o sea, se echó todo el tiempo completito escuchando a ambos, ¿no? Entonces eso fue increíble. Y bueno, hay que decir que a partir de ahí los jóvenes retoman en sus manos no solo el concepto del amor como un valor, sino empiezan a buscar otros valores. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue darles a los muchachos la oportunidad de que ellos hicieran una ceremonia del lunes cívico cada primer lunes de mes. Entonces el primer lunes de cada mes hay una ceremonia cívica, y ahí lo organizan y lo conducen los estudiantes. Pero además, con base en esa experiencia del concepto del amor, ellos eligen uno de los 12 valores que ha elegido la universidad, y dicen: este mes es el amor al trabajo, este es el valor del trabajo, o este mes es el valor del amor, es el valor de la verdad, es el valor de la honestidad. Y entonces se empieza a hablar todo ese mes de esos valores, y hemos ido teniendo unas experiencias realmente importantes a partir de esa experiencia. Entonces, bueno, esto creo que de aquí puede desprenderse cualquier idea de lo que significó esta presencia de ambos en esa conferencia. Pues muchas gracias. Fíjate que antes de entrar otra vez al tema que estábamos viendo de la Universidad Politécnica, sin ningún compromiso de tu parte, fíjate que ahorita estoy haciendo unas conferencias con una obra de teatro. Es un monólogo de una muchacha, Florence, no Cassette, no la de... No. Este es otro tema. Es otra Florence, en el que se llama, es una obra teatral de Nietzsche, y después de la obra teatral, yo doy una conferencia sobre la historia de la filosofía de acuerdo a Friedrich Nietzsche. A ver si te animas y la hacemos, porque para los jóvenes el teatro también puede ser una forma de expresión muy interesante. Sí, claro. Y además, pues también pues el pensamiento de Nietzsche también en una obra de esa naturaleza pues causa mucha impresión, sobre todo por el título Demasiado Humano, se llama la obra de teatro, y la conferencia se llama la historia de la filosofía de acuerdo al pensamiento de Friedrich Nietzsche. Vaya. Lo acabo de dar en Hidalgo, fíjate, esa conferencia en la Feria del Libro. Exactamente cuando te vi hace una semana. Venías de la Feria del Libro. Y fue un éxito, porque lo que pasa es que Nietzsche, ya sabes que es la persona que yo estoy siempre nombrando, y bueno, es muy interesante para los jóvenes, les interesa mucho, se acercan mucho, quieren saber quién es ese sujeto raro que es Friedrich Nietzsche, ¿no? Sí, de hecho, como reto ahora que iniciamos con este asunto de la Universidad Bilingüe, tenemos que algún día debemos comprender en una lectura en inglés a Friedrich Nietzsche, en su libro de Más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, cuando lo comprendamos, lo discutamos, lo podamos digerir y lo podamos criticar y apoyar y diezmar, bueno, pues en ese momento significa que hemos entendido a Friedrich. Pero el reto es que lo hagamos en inglés, ¿no? Pero en cualquier idioma es fabuloso. En alemán. Sí, bueno, hoy día ahorita vamos a platicar de eso porque es el siguiente paso, ¿no? Bueno, estamos, bueno, vamos a retomar. Fíjate que yo tuve la oportunidad de dar muchas conferencias en la India y me asombró. Posiblemente lo que te voy a decir sea para ti una sorpresa, pero ahí en la India hay muchas universidades
politécnicas, sino muchas universidades tecnológicas, y es un país de 1.200 millones de personas. Aparentemente es un país que tiene mucho futuro, porque pues tiene una tecnología de primera para desarrollo del mundo. Pero fíjate que a mí me sorprendió, porque realmente si esas universidades politécnicas en la India sí traen un bienestar para muchos estudiantes, ¿no? Pero comparado con la cantidad de gente que vive allá, son pocas las que tienen la oportunidad de estar en una universidad. Y lo que más me asombra es que después, una vez que se reciben, tienen trabajos, salarios muy bajos. O sea, sí mejoran su calidad de vida que tienen de extrema pobreza a una pobreza pues mediana, pues sí, pero todavía pobreza. Y cuando se van a otros países también son trabajadores con salarios mucho más bajos, pero en su país tienen salarios, como te digo, bajos. Entonces se construyen fábricas de capital extranjero, y entonces tienen mano de obra barata, y eso impide, por ejemplo, vamos a poner que los americanos inviertan en la India. Entonces invierten y pagan bajos salarios. O sea, lo que quieren es pagar bajos salarios. Y en Estados Unidos hay escasez de trabajo. ¿Sucede lo mismo en México? De hecho, pues tenemos que decirlo, el sistema en términos socialistas, el sistema de producción, el modo de producción que dominante en el mundo, que es el capitalismo, que fue muy estudiado, vamos a decirlo, muy criticado por Karl Marx, y en términos de ellos, y pues en algunas cosas habrá que reconocer que tienen razón, la educación, la religión y los medios de control de un sistema social lo que hacen es reproducir los esquemas. Y si bien de pronto hay un movimiento socioeconómico de la sociedad, esta guarda sus distancias. Es decir, vamos a suponer que ya no estamos en 0, ahora nos movemos a toda la sociedad en 5, pero ese 5 que se movió, esa capa social, se va a reproducir por 25, o sea, se potencia en los niveles socioeconómicos más altos, de tal manera que estos medios de control y en algunos casos pues de reproducción de los esquemas, en estos casos habrá que decirlos, es la educación la que contribuye penosamente a solamente replicarlos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no lo es todo el sistema educativo. Quiero decir con esto que se requiere la confluencia y la voluntad de las otras áreas y de los estratos sociales que tiene el mundo, no un país, el mundo entero. Hoy día el capital ya no tiene nacionalidad, vuela de China a México, y de Australia a Canadá, o sea, se acomoda de acuerdo a como el que invierte quiere ganar. Hace tiempo decían que, por ejemplo, en México no podíamos entrar nosotros a la producción de los artículos electrónicos porque no hay gente capacitada. Hoy la hay. Y le pregunto a los inversionistas en bienes de la tecnología de la información, en los bienes electrónicos, ya tenemos la capacidad tecnológica, ¿por qué no producimos aquí? Y esto es muy simple. Una computadora que aquí en México nos costaría en mano de obra 2,000 pesos, lo resolvemos en China continental con 200 pesos, ¿no? O en términos de dólares. O la India. O la India, sí, efectivamente. Entonces llevan los capitales para allá. No más ni menos. Conozco algunos inversionistas del estado de Hidalgo que sus capitales empiezan a emigrar ahora sí que hacia Asia. Están en Asia, están invertidos en Asia, en la India, en China, porque ahí están produciendo y venden en México, y son capitales mexicanos.
¿Y por qué? Porque no hay equidad en la percepción económica, y en México ocurre lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Los muchachos se egresan de universidades tecnológicas y mira, para tener una idea de los promedios de salarios que tienen estos egresados, yo debo decirte que en su promedio no rebasa ninguno de ellos los 10,000 pesos en promedio, ninguna de las carreras. Es más, debo decirte que hay egresados tanto de universidades politécnicas como tecnológicas, de pronto, bueno, pues tienen salarios ahí alrededor de los 5,000, 6,000 pesos y se emplean inmediatamente por ellos. Algunos de ellos han iniciado sus trabajos con estos programas de bécalos o de beca al desempleo, ¿no? Y bueno, esos son salarios de 4,000 pesos, no es lo que le quiera dar el empresario, porque son los salarios que empieza a pagar el gobierno. Es así como está el asunto grave en este sentido. Ese es el tema que yo quería tratar contigo sobre, o sea, es muy parecido al de la India. ¿Qué te parece si después de un corte entramos? Porque es un tema fascinante y además creo que muy actual. Efectivamente, bueno, pues esperamos el corte y vamos. Amigo Luis Telles, rector, es un puesto muy interesante, muy importante, el de rector. Bueno, estamos hablando, Luis, un tema que a mí siempre me ha preocupado y yo creo que debe de preocuparle a todo el mundo, y creo que tú no lo estás diciendo que así sucede, el ejemplo que dimos de la India, en el sentido de que sí, los egresados de las universidades tecnológicas de aquel país pues reciben salarios muy bajos, ¿no? Entonces tiene un efecto también que afecta a los países de las gentes que tienen en el capital. Por ejemplo, vamos a llamar de los Estados Unidos. Tú decías de tus amigos de mismo Hidalgo que invierten en Asia. Entonces lo que sucede es que la tecnología que ellos aprenden aquí, que tú tanto te esfuerzas para que aprendan los chavos, pues la pueden desarrollar en una baja producción, se puede decir, de artículos mexicanos, y eso surge, por eso les dan salarios muy bajos, pero el efecto también que tienen es que en el país de origen del dinero, vamos a poner Estados Unidos, Inglaterra, también va a haber falta de empleo en virtud de que se les da ese empleo barato a países como México o la India, ¿no? Bueno, sí, de entrada sí, aunque hay el otro lado de la moneda que me gustaría abordar y que no quedaría completa la idea si no se analiza el otro lado de la moneda. Veamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con la industria automotriz en México? La industria automotriz en México es líder, andamos por ahí como en el cuarto país productor de vehículos automotores. Y entonces aquí nosotros observamos que este tipo de industrias sí de pronto tienen salarios muy diferentes a otras ocupaciones. Y entonces estos técnicos especializados que pasan por las universidades y que a veces los entregamos certificados con competencias que exigen esas empresas como esta, la de que estamos hablando, la industria automotriz. Entonces ellos, como van certificados, bueno, pues tienen unos salarios elevados, son altamente productivos, son confiables, trabajan con calidad y bueno, antes nosotros observábamos que los obreros tenían salarios más altos que los ingenieros, más altos que los técnicos superiores, más altos que los técnicos medios. Hoy las cosas se han invertido. En esa rama. En esa rama y en otras, por ejemplo, en la rama del cemento, en la rama la industria aeronáutica, por ejemplo, en esta rama que ahora vamos a ver del otro lado de la moneda, de la producción, por ejemplo, de estas pantallas de televisión planas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora esos que están realmente capacitados y tienen certificación, esos sí tienen otros sueldos. Y bueno, son sueldos que de entrada, a ver, te vamos a pagar 12, 15 mil pesos y según tus capacidades y responsabilidad, bueno, pues va creciendo y tienen sueldos importantes. Y luego hay otro elemento importante que hay que señalar, que es, de pronto hemos tenido que tornar nuestra mente, nuestra atención a la formación de nuevos empresarios en México.
Y estos nuevos empresarios tendrán que ser formados, si no como se venían formando antes, por imitación de su familia o de sus padres o de sus tíos, sí por inducción en educación universitaria. En este sentido, estamos dándoles elementos a los jóvenes estudiantes para que cuando egresados tengan la opción en primera instancia de formar su propia empresa, micro, mediana o del tamaño que les sea posible, pero empiezan a trabajar por su cuenta. Y hemos tenido casos así, son garbanzos de la libra, pero hemos tenido gente que, bueno, en un índice de tasa de retorno de lo que invierte el gobierno en ellos, han pagado en los primeros 5 años 400 veces lo que se ha invertido en ellos. Y esos son egresados nuestros, ¿no? ¿Nos puedes dar ejemplos? Así como en Tulancingo tenemos el caso de Yolanda Melo, que ella es licenciada en comercio exterior, y bueno, fundó una empresa de viajes, de estas empresas de transportes, de viajes y demás. Y bueno, esta mujer yo creo que ahorita debe andar pagando 1000 veces lo que se invirtió en ella. Es una exitosa empresaria, ¿no? No me recuerda el nombre de otro empresario que está trabajando partes mecánicas de motocicletas. Y este hombre, cuando lo localizamos, ya llevaba pagado más de 100 veces y que apenas tenía 3 o 4 años de haber egresado de la universidad, pero fundó su propia empresa, por poner algunos ejemplos. Hoy está egresando un muchacho de aquí de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, donde estoy dirigiendo, Tomás Baños se llama. Este muchacho está ofreciendo una celda de hidrógeno que mezcla con el combustible y que está montando por su cuenta. Y bueno, esto incluso tiene visos de una cercanía de patente y bueno, ya tiene pedidos de esta aplicación tecnológica, que si bien no llega a ser patente de entrada esa aplicación tecnológica, y tiene visos de tener mucho éxito porque pues sus utilidades están por encima del 400-500% de lo que invierte, y es tecnología pura. Estamos hablando de la carrera de energía en una solo tema, que es la celda de hidrógeno, ¿no? Son los ejemplos que se me vienen a la mente en estos momentos, pero hay muchos más, ¿no? O quisiéramos que fueran muchísimos, no lo son. Yo creo que estamos hablando de, bueno, si es 1%, casi estoy exagerando, ¿no? Y ese es su problema, porque hay mucha inversión, o sea, como tú dices, del gobierno para estos chavos. Y bueno, es complicado que México no es un país de vanguardia tecnológica, ¿no? Entonces, pero esa es la idea de ustedes, o sea, que México empiece a ser un país de vanguardia tecnológica, y ahora tenemos que comprar mucha tecnología, ¿no? ¿A ustedes cómo les afecta eso, que México no sea un país de unos avances importantes? O sea, por ejemplo, se habla mucho de que el gobierno invierte poco en la investigación tecnológica en México. ¿Tú qué nos puedes decir sobre ese tema? Bueno, yo creo que esto es un círculo en el que de pronto, si el gobierno invierte poco, es porque poco estamos investigando. Entonces hemos tenido que plantear la conformación de cuerpos académicos en estos últimos, yo voy a hablar de los últimos 10 años que me ha tocado ver. Entonces ha habido instituciones que se han organizado para conformar cuerpos académicos que estén encabezados por doctores altamente especializados, que tengan como colaboradores maestros en ciencias, ingenieros y los mismos estudiantes. Y esto es lo que va permitiendo ya avanzar en la frontera del conocimiento hacer ingenierías inversas y aplicar las tecnologías existentes para generar innovaciones. Y entonces, bueno, aquí es donde empezamos nosotros a penetrar, y yo creo que el gobierno está invirtiendo, sobre todo en educación, está invirtiendo una gran cantidad de dinero. Ahora, que lo que tenemos que hacer es aprovecharla realmente, o sea, responder con lo que le corresponde a las universidades, responder con la carga que tiene, con la encomienda social que tiene en esa medida, y por el otro lado, pues los inversionistas también poner sus ojos en México y fijarse que tenemos gente altamente especializada. Bueno, seguimos con esta interesante charla después de un corte. Gracias. Ahí en tu universidad hay un avión pequeño, una avioneta, un Cardenal, sí. Un Cardenal, y les iban a hacer ahí enfrente de ustedes
el aeropuerto, ahora lo van a hacer en Texcoco, sí. Pero a cambio de que no les dieron el aeropuerto, ustedes creo que están haciendo un esfuerzo creando una ciudad del conocimiento, ¿no? ¿Nos puedes platicar? Porque puede ser interesante. Digo, hubiera sido una cosa fantástica que enfrente de tu universidad hubieran instalado el aeropuerto, porque hubiera generado una cantidad de empleos fantástica, ¿no? Sí, por supuesto. Pues, sin embargo, bueno, pues las decisiones se las toman entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Decidieron que sea Texcoco, sus razones técnicas y políticas deben tener, pero la actividad tiene que continuar. Debo decirte que hace apenas un par de meses tuve la oportunidad de estar en Taiwán y escuchar al vicepresidente de Taiwán inaugurar una feria tecnológica de todo esto que ellos manejan del área electrónica, de las tecnologías de la información. Esta feria tuvo como misión presentar todo lo que existe de computación. Entonces se llama Computex, y decía el vicepresidente que sus ancestros habían cultivado la tierra, que sus abuelos habían hecho maquila, que sus padres habían sido dueños de empresas y que hoy ya no tienen nada de eso. Y dice, ¿y entonces qué sigue si en Taiwán ya no estamos manufacturando? Por lo menos no en el porcentaje que en algún tiempo lo hicieron. Entonces, digo, nuestra responsabilidad está muy clara. Nuestra responsabilidad es cultivar el pensamiento, cultivar el conocimiento y desarrollar la única industria que no se nos va a terminar mientras tengamos uso de razón, que es el intelecto. Y entonces, bueno, pues el Estado de Hidalgo propone al presidente de México, al presidente Peña Nieto, la creación de una ciudad del conocimiento. Hace una inversión importante de más de 1.500 millones de pesos para crear la ciudad del conocimiento y la cultura en el estado de Hidalgo. Y hoy día se asentó ya ahí el campus más importante fuera del Distrito Federal, del Instituto Politécnico Nacional. Están llegando otras universidades importantes y se está sumando una organización que se llama Espacio Común de la Educación Tecnológica en el estado de Hidalgo. Y cada uno de nosotros vamos a contribuir como instituciones, como representantes de las instituciones, para que en esa ciudad pueda generarse ciencia, tecnología y podamos avanzar en la frontera del conocimiento, tanto en su planteamiento de ciencias básicas como en la aplicación, y principalmente en la aplicación de cada una de estas ideas. Así evoluciona el estado de Hidalgo, así evolucionan las universidades politécnicas, y así es como creemos que vamos a ir contribuyendo paso a paso con el desarrollo de este país. Se define en los museos de ciencias que el pensamiento es una simple actividad neuronal, pero ustedes ya le están dando otro carácter, o sea, un carácter de que el pensamiento pues es la base de la vida de los humanos, ¿no? Y bueno, de todo el reino animal y vegetal. Pero ¿cómo se puede explicar que se diga que es una simple actividad neuronal? Ya para hacer una ciudad del conocimiento quiere decir que le tenemos que dar ese carácter al pensamiento, algo que tiene una importancia, y por eso es importante no solamente la parte tecnológica en tus universidades, sino también todo lo que es relacionado al pensamiento humano y lo que ha sucedido a través de la historia del pensamiento humano, ¿no? Cuando uno hace un estudio respecto a la transformación que sufre el ser humano relativo al conocimiento científico y tecnológico, nos damos cuenta que aun cuando estos estudiantes de pronto tengan bajos salarios, reciben unos beneficios que son colaterales. Entonces, esto es conocido como externalidades, son las que le permiten a un individuo que ha pasado por las aulas universitarias pensar de manera diferente, abordar los conceptos de manera diferente, y es donde vemos la transformación de que eligen sus diversiones, eligen su comportamiento, eligen su lenguaje, eligen su conducta, se genera una mayor armonía familiar, disminuye la violencia intrafamiliar, y estas cuestiones solo se generan ahí, en el cultivo
del pensamiento, que bueno, pues parte de una actividad neuronal, pero que genera un concepto de vida. Pues es la vida misma, ¿no? El Así pensamiento, es. ¿no? Sí, señor. Bueno, dinos, o sea, ¿cuáles son tus retos como rector de tu universidad para los alumnos y qué sería lo más importante que puedes aportar para no solamente tu universidad, sino todas las universidades politécnicas? Bueno, ahora mismo estamos tratando de llegar a la Cámara de Diputados con las comisiones que tienen que ver con el recurso que se asigna por parte del gobierno federal a estas instituciones y ver la posibilidad de que se generen mayores apoyos para el desarrollo de científicos, de tecnólogos, y eso es en materia financiera. Por el otro lado, estamos trabajando hoy mismo para acercarnos a la organización de las más de 200 empresas que producen partes de aeronáutica en México, que es una industria muy organizada, y estamos organizándonos con las 21 instituciones, tanto técnicas como universitarias, que dan alguna de las áreas de la aeronáutica y la aeroespacial. México hoy día requiere empezar a producir sus propios drones para tener pléyades de drones que hagan las tareas que requerimos a baja altura y que sean con aviones independientes. Y por el otro lado debemos tener mucha conciencia, tener una conciencia plena de que necesitamos una constelación de satélites en para beneficio de México, y que los que estamos comprando cada vez estos son más caros y que estamos dependiendo siempre de una tecnología extranjera. Entonces tenemos que pensar en este rumbo del trabajo, ¿no? Y por el otro lado, pues empezar a pensar que los alumnos que formamos en la Universidad Politécnica Metropolitana y otras de las politécnicas y tecnológicas tienen que ser hombres del mundo, universales. Cuando decimos Universidad BIS, ¿qué crees, Gerardo? No solo estamos formando bilingües. Ahorita ya nos llegó un grupo de más de 20 bilingües en inglés y ahora le estamos dando alemán. Están ya estudiando alemán. Esos van a salir con 3 o 4 idiomas, porque el otro idioma que les estamos dando, una vez que tengan un buen nivel de alemán, es el francés. Y no digo chino o mandarín, que sería muy importante, porque no hemos encontrado maestros todavía ahí en el estado de Hidalgo, pero estamos hemos puesto nuestra atención en ese idioma. ¿Qué esperamos para las universidades? Que éstas se consoliden y que realmente sean universidades que tengan un ranking internacional reconocido por su alta calidad y que sean referentes en materia de formación de recursos humanos. Bueno, pues yo te quiero agradecer porque tú has sido un promotor de la ética, y este programa se llama ¿Cómo se vive la ética?, que es lo que queremos hacer, es cómo convivir y escuchar las voces como la tuya y de todas las personas que nos permitan que los podamos entrevistar, para nosotros realmente convivir y buscar un bienestar para México. Eso sería realmente lo que es cómo vivir la ética. Y yo creo que una universidad como la tuya, pues de eso se propone, ¿no? Que venga un bienestar general, no solamente para una clase social en México, sino para todos los mexicanos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que si algo es ético es buscar la equidad y la justicia en este país, y la educación, en lugar de estar reproduciendo y generando, acentuando diferenciación, tiene que luchar por buscar esa equidad y justicia social. Estoy de acuerdo, creo que así se vive la ética. Pues muchas gracias, Luis. Gracias. Esperamos que no sea la última vez que estés en este programa. Ya estuviste en mis otros programas. Sí, con mucho gusto, claro. Pero bueno, aquí es una nueva etapa y te agradecemos mucho, y sobre todo que tus estudiantes escuchen el programa, ahí les digas tú que escuchen el programa. Por supuesto. Pues muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes, muy amable. ¿Cómo lo sentiste?